En Brasil se dio nombre de minhocao, o gran gusano de tierra a una especie sin identificar que presuntamente habita en América del Sur. La criatura se supone que posee una gran boca con un hocico como de cerdo y una piel escamosa negra. Las proporciones de esta criatura suelen ser de varias decenas de metros, alcanzando casi la centena, y se caracteriza por aparecer en las aguas de los ríos, similar a cómo actúan algunas serpientes marinas. Las teorías más populares desde las investigaciones organizadas por biólogos desde el 1800 explican que el minhocao es una criatura enteramente ficticia, nacida del folclore local para explicar los daños inexplicables o misteriosos provocados por terremotos. Esta es una breve presentación para hablar del verdadero críptido en este puesto. Verán, en Japón el término críptido no es tan popular, en su lugar son más reconocidas las siglas UMA, las cuales corresponden a Unidentified Mysterious Animal, o animal misterioso sin identificar. Un blog popular era el de una fan, el cual recibió en 2006 un informe curioso. Ori-san, como se presentó, era un estudiante todavía en la escuela primaria en la prefectura de Fukuoka entre 1997 y 1998, cuando tuvo un encuentro extraño con unos restos sin identificar. Después de clase, Ori se puso a jugar en una arboleda detrás de su escuela cuando encontró un cuerpo orgánico, tenía una forma cilíndrica, de aproximadamente 20 centímetros de diámetro y 30 centímetros de longitud. Los restos estaban partidos por ambos lados, por lo que en vida debería haberse tratado de un animal bastante grande. Según Ori, la cosa debía haber muerto hacía bastante tiempo, pues estaba en un avanzado estado de descomposición, con múltiples gusanos carcomiéndolo desde adentro y saliendo por las heridas abiertas, igualmente despedía un hedor insoportable. La piel de la superficie del cuerpo estaba segmentada, como la de un gusano de tierra, y era de una coloración marrón, con una apariencia brillante, de nuevo como se suele ver un gusano. Aunque los gusanos gigantes existan y puedan alcanzar desde los 6 hasta los 10 metros, el problema yace en el grosor de la criatura más que en su extensión, ya que al no tener un sistema circulatorio la posibilidad de que un gusano se vaya volviendo más grueso a medida que crece su longitud es inviable. Debido a su tamaño, Afan teorizó que podría tratarse de algún gusano acuático, pues encontraría difícil cavar hoyos en la tierra, sin embargo señaló que esto también es conflictivo, pues los restos mantenían una forma robustamente cilíndrica, lo cual no sucedería con casi ninguna especie de invertebrado de este tipo que viva en el agua. Por poner el ejemplo, las sanguijuelas más grandes se aplanan al ser extraídas del agua. Finalmente, el blog listó un número de posibilidades, de más a menos probable, siendo la primera de ellas que se tratase de un gusano de tierra gigante, siguiéndole la idea de que se trate de una serpiente gigante, un pez descompuesto, una cecilia gigante extraída del agua, un lagarto gusano, y finalmente, la hipótesis del bloque de jamón. Los bloques de jamón de alta calidad suelen ser de las dimensiones que aproximó Ori, y ganar una forma cilíndrica, por lo que la posibilidad de que alguien tirara un bloque de jamón por cualquier motivo y este fuese devorado por los insectos no es del todo imposible. No debemos olvidar que el avistamiento lo documentó un niño de primaria, por lo que es posible que hubieran inexactitudes. A pesar de todo, se determinó inconclusa la investigación, y existiendo la posibilidad de que el supuesto animal misterioso no identificado se tratase de un gusano gigante, como el minhocao, Afan nombró a este animal como miño-taro, mezclando minhocao, gusano de tierra en portugués, con un nombre japonés común, taro. El caso del, o los hombres mantis, tiene un origen similar al críptido anterior. Lon Strickler es un investigador y editor principal del blog Phantoms and Monsters, dedicado a la cobertura de encuentros paranormales, sobrenaturales o con seres inexplicables, principalmente críptidos. En julio de 2011, Strickler recibiría la primera denuncia de un avistamiento fuera de lo común. El asunto era bastante directo. Durante una tarde de pesca con mosca en el río Musconetcong, New Jersey, un hombre se encontró con lo que solo podía describir como un hombre mantis. Según sus declaraciones, los días anteriores al avistamiento el clima había sido bastante malo, a pesar de eso, el agua se veía bastante limpia, aunque con una corriente excepcionalmente fuerte. Al mediodía él y su jefe se metieron a pescar. Mientras se esforzaba, clavando los pies a la grava, tirando para atrás con fuerza, vio de reojo a una criatura humanoide, de al menos 2 metros de altura. Lo primero que notó fue que tenía una pierna similar a la de un saltamontes, pero doblada como un humano.
La cabeza era triangular, enorme, con ojos rasgados negros y una apariencia total desgarbada pero elegante. El encuentro duró apenas unos segundos, hasta que el animal humanoide logró camuflarse con el ambiente, desapareciendo como si se tratase de un fantasma. Por supuesto, el jefe de este testigo no vio nada, y la anécdota quedó en el repertorio de avistamientos paranormales de este hombre. Sin embargo, un año más tarde, en diciembre de 2012, se documentaría otro caso. El 12 de diciembre un usuario publicaría en Hackettstown Live, un foro online del poblado de Nueva Jersey, alguien narraría lo siguiente. Recientemente un amigo me contó una historia tan profunda que sentí la necesidad de compartirla con el resto del pueblo. Mi amigo es un hombre de negocios exitoso. Estábamos hablando de cosas cuando de pronto se puso muy sentimental, sollozando de forma incontrolable diciéndome que tenía que desahogarse. La verdad no estaba preparado para su relato. Aparentemente hace cosa de un año él y su hermano estaban pescando en el parque de Stephens State por el atardecer cuando empezó a sentir una extraña vibración en su oído derecho. Cuando se volteó a mirar qué pasaba, vio una especie de hombre mantis religiosa mirándolo desde lo lejos, mirándolo como si no pudiera creerse que pudiera ser visto por alguien. Este bicho medía como 2 metros según mi amigo, y se veía como en blanco y negro. Poco después el usuario actualizó su historia para quienes tenían dudas, escribiendo que definitivamente le creía a su amigo. No porque su historia fuese razonable o porque él creyese en cosas paranormales, sino porque su amigo se veía tan increíblemente perturbado por su propia historia que definitivamente él por lo menos debía creer que vio a un hombre mantis. Si lo que decía era mentira o los hombres mantis no fuesen reales, por lo menos su amigo estaba seguro de lo que había visto aquel anochecer. Las teorías obviamente cubren todo el espectro más clásico, desde experimentos fallidos hasta que se trata de un alienígena. Después de todo no podemos decir que sea una mantis gigante ya que la atmósfera de nuestro planeta no sería apta para una criatura de estas proporciones. A partir de este punto los seguidores del blog de Lon Strickler comenzaron a proporcionar sus propias experiencias con presuntos hombres mantis, pero todas alejadas del área del río Muconetcon. Es posible que los avistamientos posteriores al 2013 o 2015 sean todos influenciados tanto por el blog como por la tercera temporada de Monsters and Mysteries in America, un programa que recrea historias de personas que dicen haberse encontrado con criaturas de leyenda en Estados Unidos. En lo que se refiere a los primeros 2 encuentros, para bien o para mal, queda en cada uno si creer en los testigos. Quizás sea un motivo recurrente en la criptozoología, pero muchas de estas criaturas, casi místicas por su rareza, suelen basarse en la premisa de un animal ya existente, pero inmenso. La Yeva Fofi en este caso, conocida también como la araña gigante del Congo, se trata de un espécimen de araña particularmente gigantesco. El avistamiento más antiguo data del 1938, recogido por William Gibbons. R. Lloyd y su esposa atravesaban el Congo por la noche cuando de pronto se vieron obstaculizados por un gran animal, el cual parecía tratarse o bien de un perro o algún tipo de mono. Cuando las luces del coche iluminaron el obstáculo, la pareja se vio impresionada ante la visión de una araña del tamaño de un niño. La hija de la pareja posteriormente pasaría esta anécdota a Gibbons, quien, en sus investigaciones en busca de un dinosaurio congoleño, se entrevistó con la tribu pigmea vaca, quienes ofrecieron información tanto del Mokele Mbembe como de la desconocida araña gigante que habían visto los Lloyd, llamada Yeva Fofi, o gran araña en su lengua. En palabras del criptozoólogo, describieron a una araña de un color generalmente marrón con marcas moradas en el abdomen. Pueden llegar a crecer hasta tamaños enormes con patas de hasta 1,5 metros. Las costumbres de caza de estos arácnidos consisten en crear telarañas entre 2 o 3 árboles, esperando a que alguna presa, como antílopes, aves u otras criaturas de tamaño semejante caigan, mientras ellas mismas se esconden en agujeros excavados en la tierra o en madrigueras hechas con hojas. En el pasado los pigmeos solían evitar a estos animales, teniendo la pelea como última opción debido a su alta peligrosidad, tanto por su tamaño como por su veneno letal. En la época moderna, los avistamientos se han hecho cada vez más extraños. Este último comentario es el que hizo pensar a la mayoría de individuos creyentes en la existencia de la Yeva Fofi en su posible extinción, debido a la expansión humana en su territorio de caza.
La verdad es que la investigación seria sobre esta criatura se ha dificultado debido a la creación de encuentros y mitos en torno a su figura, como el supuesto enfrentamiento que tuvo Arthur John Symes a finales del 1800, donde supuestamente la mayoría de su expedición murió a manos de unos arácnidos gigantes. Algunos tomaron este relato como otro testimonio de la existencia de la Yeva Fofi, sin embargo, este encuentro fue relatado en el libro, Historia Natural de un Mundo No Natural, publicado en el 2000, 2 años antes de la primera mención por parte de William Gibbons acerca de la Yeva Fofi. Cambiando la localidad y el río donde sucedieron los hechos, se adjudicó la experiencia del ficticio Arthur Symes a la Yeva Fofi. En lo que respecta a la realidad de una araña de más de 1 metro de tamaño, las posibilidades son nimias tomando en cuenta que la araña más grande registrada hasta la fecha, la tarántula gigante, alcanza apenas los 30 centímetros en tamaño. Dado que no existe ningún otro registro de ninguna criatura bajo el nombre de Yeva Fofi en el folclore o mitología de los pigmeos vaca más que en los libros de Gibbons, es posible que, o bien este autor se inventara por completo la criatura, o que los propios pigmeos engañaran al investigador. Si descartamos estas dos posibilidades, lo que nos queda es que el Yeva Fofi se trate realmente no de una araña, sino de algún tipo de crustáceo, similar a los cangrejos de los cocoteros, los cuales pueden crecer hasta 1 metro y pesar hasta 4,5 kilos. Esta especie, aunque no endémica de África, compartiría algunas características con la araña gigante congolesa, como el alimentarse de aves y su tamaño. Sin embargo, si el Yeva Fofi es en realidad un cangrejo, de entre 1,5 metros y 1 metro, exageradas sus proporciones en la mitología vaca, el mismo no se ha descubierto y su existencia no ha podido ser probada de ninguna forma. Las leyendas de serpientes marinas siempre describen animales fantásticos, que en las teorías siempre son considerados descendientes o supervivientes de especies extintas. En este caso es más extraño e interesante, pues se habla de una serpiente marina que no es ni medio dragón ni medio leviatán, sino un ser mitad insecto. En 1899 el navío Narciso atravesaba las aguas cerca del Cabo Falcón en Algeria cuando la tripulación vio lo que al principio le pareció un barco abandonado. Al observarse con binoculares, se determinó que se trataba de un animal en movimiento, algo que se asemejaba a un conjunto de marsopas, pero al inspeccionarse en mayor profundidad, se reconoció a una criatura de inmenso tamaño en el océano, con incontables aletas que lo propulsaban casi igualando la velocidad del navío. Lo que entonces se describió como un monstruo marino, estimándose su tamaño en los 41 metros, se dejó ver por media hora antes de sumergirse, desapareciendo para no volver a ser visto. El suceso llegó a los periódicos, donde se aclaró con mayor énfasis que no era posible que se tratase de algún animal conocido, mucho menos de las marsopas que creyeron al principio, pues cuando la serpiente marina desapareció vieron al poco tiempo una línea de marsopas nadando, con un movimiento totalmente diferente al de esta criatura. Con el pasar del tiempo y el eco de los avistamientos alcanzando un estatus más de mito o leyenda, el Dr. Armand Krempf, director del Servicio de Pesca y Oceanografía de Indochina, llevó a cabo una investigación para descubrir si la criatura realmente existía más allá de lo anecdótico. En sus averiguaciones dio con el testimonio de una persona que comentó cómo en 1883 la carcasa de un animal extraño sin cabeza había alcanzado la costa de Hong Kong, Halong Bay, Vietnam. Este cadáver medía aproximadamente 18 a 20 metros de largo y 1 de ancho. El animal estaba en toda su longitud cubierto por segmentos blindados como escamas de aproximadamente 60 centímetros de largo, estando anclado a cada uno de estos segmentos estructuras similares a filamentos, cada una de poco más de 60 centímetros igualmente. La parte superior del cuerpo era marronácea, mientras que la inferior y lo que se podía entender como el cuello de un amarillo claro. Debido al hedor despedido por la carcasa, esta fue arrojada nuevamente al mar. Fue a partir de este primer encuentro que el animal recibió su nombre más popular, conrit, o lo que es lo mismo, milpies, debido a su similitud con el insecto y a un monstruo legendario de la cultura vietnamita. Algunos incluso han dibujado paralelismos entre el conrit y criaturas descritas en textos de la antigua Roma, específicamente a la Scolopendra, detallada en De Natura Animalium escrita por Claudio Eliano. Aquí Eliano dice de la Scolopendra que se trata del monstruo marino más grande de todos. Este se desplaza con numerosos pies en línea a cada lado de su cuerpo, como si se estuviese remando a sí mismo a través de las aguas, un movimiento muy similar al que describiría la tripulación del Narciso siglos más tarde.
Lo que destaca al Conrid de entre otros avistamientos de serpientes marinas es precisamente que la criatura no es violenta ni encaja en la descripción de multitud de otras presuntas serpientes, las cuales tienen un cuerpo más indefinido, o con largos cuellos que sobresalen del agua, a diferencia del Conrid, el cual se arrastraba con sus cientos de aletas o apéndices sobre la superficie, manteniendo la cabeza al nivel del agua. Aunque entre 1883 y 1915 se reportaran aproximadamente 8 casos de avistamiento del Conrid, no se recuperaron pruebas físicas de ninguno de estos, y desde entonces el animal no ha sido visto nuevamente, lo que deja en tela de juicio la veracidad de su existencia. Naturalmente las teorías sobre la naturaleza de este 100 pies marino gigante afloran. Se ha hipotetizado que se trate de una raza superviviente de antiguas ballenas acorazadas, siendo el origen el Conrid de las leyendas de los dragones orientales, aunque debido a que la idea de que hayan existido ballenas acorazadas es probablemente errónea, no se tiene muy en cuenta. La teoría escéptica de la existencia de este bicho supone que los avistamientos fueron realmente peces reno, una especie de pez alargado que puede alcanzar los 6 metros con facilidad. Al ser los avistamientos de este animal sobre la superficie muy extraños, cualquiera que no supiera identificarlo adecuadamente podría confundirlo con una serpiente marina o cualquier otra clase de monstruo del océano. Carl Schacker, un criptozoólogo de renombre, ha sugerido que el Conrid podría ser una forma de isópodo gigante, o quilópodo marino no descubierto aún, cuyos avistamientos han ido en detrimento con el tiempo debido a la clasificación del pez reno, descartándose posibles avistamientos del Conrid por avistamientos de peces reno, existiendo también la posibilidad de que el propio Conrid se haya extinto en el último siglo. Una idea algo rebuscada y surrealista propone que este críptido se trate de una forma colosal de remipedio, una clase de crustáceo ciego que vive en cuevas profundas. El primer ejemplar descrito refería a una especie extinta, sin embargo desde el 79 se han identificado una docena de especies vivas, lo que originó en algunas personas la idea de que exista un ejemplar de remipedia capaz de alcanzar las proporciones del Conrid. Me gustaría regresar brevemente al Congo, donde veremos que podrían coexistir dos especies de insectos gigantes, la lleva fofi, y la babosa de Mulilo. La información sobre este críptido es en extremo parca y reducida, remontándose una de sus primeras menciones en la red a un sitio de Angel Fire, el Cryptodominion, donde en la sección de invertebrados se dice únicamente lo siguiente. Mulilo. Zaire y Zambia, África. Una especie de babosa gigante de la selva tropical del Congo y las áreas adyacentes de Zaire y Zambia. Mi opinión personal es que se trata de algún gasterópodo sobredimensionado, quizás relacionado a babosa terrestres normales, o que quizás evolucionó de otra línea de gasterópodos. También podría ser otro animal totalmente diferente que se asemeje en apariencia a una babosa. Cuando su página respectiva fue creado en Cryptids Fandom, esta era igualmente toda la información que había, pero lentamente se fueron añadiendo más detalles, como que su tamaño aproximado era de 1,80 m de largo y 30 de ancho, que es de coloración grisácea, que es herbívoro o que come gallinas, o que las tribus de la zona lo cazaban y que posiblemente creían que su carne tenía propiedades mágicas. Sin embargo, no existen fuentes para ninguna de las afirmaciones anteriores, ni siquiera la de su tamaño. En resumen, la desinformación, o mala documentación, abunda a raudales en el campo de la criptozoología, y encontrar las fuentes adecuadas para hablar de cualquier críptido es harto complicado. Por poner otro ejemplo, al hablar anteriormente del Yeva Fofi, la mayoría de sitios omitieron por completo el origen de la criatura en los escritos de William Gibbons, u omitían el nombre de la tribu que presuntamente le había dado nombre a la criatura. En este caso, la desinformación es aún peor ya que ni siquiera se cita un nombre o un libro para las descripciones dadas. La realidad es que la babosa de Mulilo tiene su origen en una revista colonialista británica, el Empire Review, específicamente un artículo publicado en 1940 hablando sobre el folclore africano, titulado Monstruos misteriosos en África. Al final del artículo escrito por W. L. Specht, la última criatura de la que se habla es del Mulilo. A continuación una traducción del párrafo. Si crees todo lo que oyes en África, creerás que los dragones aún tienen su lugar en las colinas del Congo belga y Rodesia del norte. A pesar de su caprichosa fijación por el arco iris, esta es una criatura abyecta, pues se asemeja a una enorme babosa negra de casi 30 centímetros de grosor y 1 metro de largo. Ataca a sus víctimas respirando un gas venenoso sobre ellas, y según las descripciones, este es un gas letal.
El mulilo, se presume, se arrastra en algunas partes de Copperbelt, y cuando se abrió por primera vez la mina de Luansia, se sucedieron múltiples muertes entre los trabajadores nativos. Todas acreditadas a esta babosa gigante, y, hasta la fecha, cuando múltiples muertes de nativos suceden con simultaneidad, estas se culpan al mulilo. Debe existir algún tipo de serpiente a la que los nativos adjudican estas características, pues producen con trozos de carne negra, supuestamente del mulilo, amuletos para la fertilidad. Aunque parte de la información de la página no es incorrecta, como el ancho de 30 centímetros y la carne o cuero que las tribus utilizaban creyendo que tenían efectos mágicos, el resto es bastante incorrecto. En 1997 Carl Schacker, a quien ya hemos mencionado un par de veces, recogió este artículo y propuso la existencia de algún animal no descubierto basándose en el mulilo, pero uno que debía tratarse de algún tipo de reptil o anfibio, pues los amuletos no se creaban con carne del mulilo, sino con su cuero, algo que los gusanos o babosas no tienen. Con el tiempo la criatura se fue diluyendo en internet, pasando de ser un pseudo dragón que vive al final del arco iris y que mata a personas con un gas venenoso, con forma de babosa negra de 1 metro, a convertirse en una simple babosa gris de 1,80 m de longitud. Las teorías sobre la identidad de esta criatura varían desde que se trate de un espécimen muy grande de un Limax maximus, la babosa leopardo, la cual alcanza tamaños de hasta 20 centímetros, siendo la babosa más grande registrada, o algún tipo anfibio, como una Cecilia o un ejemplar de Herpele squalostoma cuyo tamaño fue exagerado. Aunque se tiene por sabido que hay arañas iridiscentes o que resplandecen al ser expuestas a luz ultravioleta, el hecho es que no existe una araña que sea propiamente bioluminiscente. Quizás lo más parecido sean los picnogónidos, coloquialmente llamados arañas de mar debido a su parentesco con las arañas, aunque se clasifiquen como un grupo arácnido muy diferenciado o totalmente aparte. Pero siendo que estamos en un vídeo de críptidos, no les sorprenderá saber que se han reportado avistamientos de arañas naturalmente bioluminiscentes, y con esto me refiero a encuentros en entornos no afectados por luz ultravioleta o artificial, por lo que la información recogida in situ no estaría perturbada por ningún artificio. El 21 de agosto de 1925 se publicó un breve relato bajo el título de Una araña luminosa, el cual describía lo siguiente. Un día en Central Burma el camino en la jungla se me hizo excepcionalmente complicado. Ya había pasado un buen rato desde el mediodía cuando me di cuenta de que el regreso sería igualmente agotador. Aunque conocía mi dirección general, era claro que mi pony y yo nos habíamos perdido en algún punto del trayecto. Las luciérnagas revoloteaban por aquí y por allá. A pocos centímetros reconocí una bola de luz estacionaria, del tamaño de un pulgar. Atando el caballo, me aproximé con todo el cuidado posible, encontrando la luz envuelta en arbustos espinosos. No se movía, así que presioné los arbustos a un lado hasta que me encontré inmediatamente encima y encendí una cerilla. Allí estaba, una araña a plena vista. Tenía un abdomen ovalado grande de color gris, con marcas más oscuras. Seguía sin moverse, y cuando la llama de la cerilla comenzó a decaer, volví a visualizar ese brillo, regresando a todo su esplendor, una luz completamente oval, similar a la de una luciérnaga. Recordando anécdotas de insectos venenosos, me envolví la mano con un pañuelo, utilizando la otra para remover el arbusto, y cuando estuve suficientemente cerca, arrojé la mano para agarrar al animal, pero ahí, antes me enredé con una rama, y la araña logró escapar. Intenté seguirla, pero la luz desapareció de pronto y no volví a verla. Intenté preguntar a los nativos y oficiales blancos, pero ninguno parecía saber nada de una araña luminosa, del mismo modo no he logrado hallar registro de nada parecido. Los birmanos nunca dejan sus casas por la noche debido a su miedo por los espíritus, así que nos sorprende que ellos no sepan nada al respecto, pero quizás otro viajero tuvo la fortuna de capturar una araña de estas. El sitio donde la avisté fue entre las villas de Kiaudao y Titkidaing, distrito de Pakokku, a unos 193 kilómetros al este de Mandalay, Burma, en abril de 1923. Este podría ser un relato cualquiera, de no ser porque la nota fue publicada en la revista Nature, una de las más prestigiosas revistas científicas a nivel mundial desde su fundación, y que el avistamiento no lo realizó una persona cualquiera, sino Barnum Brown, reconocido paleontólogo estadounidense, famoso principalmente por haber sido el descubridor original de los primeros restos documentados del tiranosaurio Rex y del antropoide más antiguo del mundo en la capital de Burma, esto último, curiosamente, en el mismo año que
encontró esta extraña araña? Una persona respondió a Brown, inquiriendo la posibilidad de que la araña brillase debido a haberse atiborrado de las abundantes luciérnagas que el propio Brown había descrito en su relato. A esto, Brown respondió con 3 posibles explicaciones a la luminosidad de la araña. La primera, sí, podría ser que la araña se hubiese alimentado de las partes luminosas de las luciérnagas. La segunda, una ingestión de bacterias u hongos, y tercera, que se tratase de un organismo luminoso. La primera posibilidad no le pareció conclusiva, pues las arañas no se comen completas a sus presas, sino que succionan sus enzimas, por lo que la ingestión de luciérnagas no debería causar el abdomen luminoso. Además está el hecho de que las partes luminiscentes de la luciérnaga suelen producir químicos desagradables para sus predadores. La segunda posibilidad, las bacterias u hongos luminosos infectando a la criatura, podía ser potencialmente descartada por el hecho de que, de ser esta la causa de la luminiscencia, esta debería haberse presentado también en el tórax y la cabeza en lugar de exclusivamente en el abdomen, argumento que por cierto también descarta la primera posibilidad. Lo único que quedaba a ojos de Barnum era que esta araña fuese bioluminiscente. Casi medio año más tarde, Barnum escribió otra nota hablando sobre otra araña luminosa, pero no que hubiese visto o capturado él. Sus aventuras se habían impreso también en la London Sphere, gracias a la cual otro testigo de la criatura salió a comentar su encuentro, escribiendo la siguiente carta. He leído su nota sobre la araña fosforescentes de Burma en el Sphere. Como presumo que a usted le interesan estas cosas, creo que le complacerá saber que he visto una araña similar en Shillong, en Assam. La araña es verdaderamente fosforescente, encendiendo sus luces cuando está asustada. Ha pasado mucho tiempo desde que vi una, pero en mis recuerdos esa luz parecía salir de 6 u 8 puntos debajo de su abdomen. La que vi se encontraba en un arbusto, y cuando me aproximé y las hojas se movieron brilló con más fuerza, sin lugar a dudas como un medio de defensa. Este encuentro había sucedido a unos 160 kilómetros de la observación original, y aunque difería ligeramente de la experiencia de Barnum, era igualmente destacable que otra persona hubiese visto un animal similar. Lamentablemente, el interés por esta especie murió rápidamente debido a la falta de pruebas o más testigos, y desde entonces no se han observado más arañas naturalmente bioluminiscentes, a excepción de un caso en 1963. Esta vez fue un entomólogo quien recogió en un libro sobre las arañas de Australia una experiencia interesante. En correspondencia privada recibió una carta de una mujer, Elaine Chauncey, quien le comentó cómo durante un día de lluvia intensa, al caer la noche la tormenta cesó repentinamente, y en la pared de la sala de estar a oscuras ella y su familia habían notado la presencia de múltiples luces. Al principio les parecieron luciérnagas, pero al acercarse a observarlas con más detenimiento reconocieron arañas, muy pequeñas, del tamaño de media arveja partida. Fue la única familia en Australia que reportó el hallazgo de arañas naturalmente luminiscentes, y dado que no guardaron ninguna de estas interesantes criaturas, no se pudo demostrar con exactitud que existieran siquiera. No es del todo imposible que los arácnidos pudieran llegar a producir bioluminiscencia, solo está el problema de que, como predadores, les sería inconveniente brillar pues podrían llamar la atención de otros predadores. Obviando esto, es bien posible que hayan existido, o incluso que sigan existiendo, aunque profundamente escondidas, arañas bioluminiscentes.